¿Te interesa el interiorismo? ¿Y si además le ponemos apellidos y hablamos de interiorismo estratégico? Seguro que ya sabes quiénes son los arquinómadas que nos visitan hoy en Arquitectura en Clave Digital. Unos invitados de lujo, Iván y Orlando Cotado. Hermanos y residentes en Coruña, como diríamos si esto fuera el 1, 2, 3. Pero claro, por el camino nos dejamos multitud de cuestiones que vamos a hablar en esta entrevista. Cómo cobrar bien, pero que muy bien, por tus proyectos y tus obras. El concepto de interiorismo estratégico y todo lo que ha supuesto para ellos a la hora de desarrollar su proyecto. Cómo elegir un nicho rentable. Y mucho, mucho más. Hoy en Arquinómadas miramos entre bambalinas para conocer a los hermanos Cotado y su escuela de interiorismo estratégico. Nos vemos dentro. Si empezáramos esta entrevista a la manera tradicional y yo fuera de esas personas que busque entrevistar únicamente a arquitectos pata negra, me tocaría iniciar la conversación comentando que hoy tenemos como invitado a Iván Cotado, uno de los interioristas más reconocidos de este país. Pero me dejo tanto por el camino y encima, obvio, a su hermano aquí presente, que quiero rebobinar y empezar por el principio. Y es el momento en que yo les descubrí. Yo les descubrí gracias a mi amiga Elena de Frutos de Arquisejos, que fue quien me descubrió estos dos monstruos cuando participaron en su primer congreso online Interiorar, que ya parece que fue el Pleistoceno, porque ha llovido mucho desde entonces, ¿no? Hoy en Arquitectura en Clave Digital tenemos como invitados a los hermanos Cotado, que efectivamente dirigen uno de los estudios de interiorismo de más reconocido prestigio de España, pero que además tienen un proyecto muy arquinómada entre manos, un proyecto muy volcado en lo digital y en la formación del que hablaremos, y paciencia porque a lo largo de la charla seguro que salen cuestiones muy pero que muy interesantes. Así que quiero empezar por daros la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Orlando, Iván, esta es Gracias. vuestra casa. Además, Gracias. 3 gallegos, ¿no? Yo estoy en Pontevedra, pero Sí. soy de Betanzos, de ahí al lado. Vosotros estáis en Coruña. Y bueno, 3 gallegos en el canal, creo que pocas veces hemos estado, así que está súper bien. Suena a chiste eso de 3 gallegos en el canal. Sí, Seguro ¿verdad? que hay algún chiste que comienza así. Sí, de hecho, mira, tengo una amiga, se llama Aider Unamuno y la apellidan, la apodan la dentista inconformista y ella es de Euskadi, ¿no? Y a veces hablamos de nos conocemos de los mundos digitales y siempre hablamos de, era una gallega y era una arquitecta gallega y una dentista vasca, que también parece a chiste, pero bueno. Sí. Bueno, pues Pero nada, bueno, gracias por la invitación, Paula. Es un placer, un verdadero estáis placer estar aquí. presentes en tantos canales que me cuesta ponerme en los zapatos de alguien que pudiera no conoceros, ¿no? Pero por si acaso, y para quien no os conozca, no sé, Iván, si quieres empezar tú por contar quién es Venga. Iván Cotado o Orlando o hablar del proyecto, ¿cómo os presentaríais en este momento? Bueno, pues un saludo para Elena, primero de Arquisejos, que ya que la has citado, pues llevamos tiempo sin coincidir con ella, pero bueno, un afectuoso saludo desde aquí. ¿Y quiénes somos? Pues Iván, Orlando, Iván, somos, por decirlo de algún modo, los codirectores del estudio que lleva mi nombre. Lleva mi nombre pues porque yo comencé el proyecto estando solo y a los 2, 3 años pues se unió Orlando y bueno, pues por darle continuidad al proyecto que yo había iniciado, continuamos bueno, con el nombre que yo empleaba, que es el mío, ¿no? Entonces, ¿y cómo nos definimos? Pues ante todo como empresarios del mundo del diseño y la arquitectura interior. Desde este estudio, pues hacemos todo tipo de proyectos empresariales de diseño, digamos, enfocado al mundo, dirigido al mundo de la empresa. Y quizá dentro de lo que es el mundo empresa, pues sí es cierto que el tema hostelería es en el que más tocamos, en el que más profundizamos, quizá en el que el que más nos gusta, en el que tenemos más experiencia. Pero bueno, como bien sabes, Paula, nuestra forma de entender el interiorismo es un tanto peculiar, en el sentido que para nosotros el interiorismo es una herramienta pensada para alcanzar un fin
y ponemos el foco siempre en los objetivos empresariales que mueven a nuestros clientes. Digamos que para nosotros el interiorismo es la palanca que todo lo mueve, todo lo acciona, y la componente estética en nuestros trabajos pues es una herramienta para nosotros y no es el fin en sí mismo. Entonces, esa es quizá la mayor diferencia o peculiaridad con respecto a nuestros compañeros y similares, ¿no? Pues fíjate que, perdona Orlando, que voy a hacer una ¿O no? puntualización porque te iba a pedir tu aportación, ¿no? Pero de lo que ha contado Iván me gustan dos cosas. La definición como empresario, que yo defiendo totalmente porque es esencial, esa puesta en valor en pro de que diseñáis proyectos rentables y así lo comunicáis, ¿no? Eso me parece importantísimo porque os esforzáis en hacer rentables los proyectos empresariales de un sector muy determinado, ¿es verdad? Pero yo, por ejemplo, le he oído a Iván en canales digitales, ¿no? Decir que no es interiorismo, que no es decoración, creamos negocios que funcionan, ¿no? Entonces, qué potente es tener esa claridad, que es una de mis palabras, ¿no? Porque eso va por delante muchas veces. Y ahí yo creo que es cuando Sin Orlando duda. seguro que puede aportar, porque mucho de Sí. eso es en lo que está él, ¿no? En la parte de ventas, quizás. Total, yo creo que poco que añadir porque ya lo habéis dicho todo. Simplemente iba a poner el foco en la misma circunstancia que tú has comentado, ¿no? Somos empresarios y esto no se puede afrontar desde otro modo. Es muy difícil diseñar negocios si tú no te sientes empresario. Pero es que aparte es una cuestión que luego hablaremos de la escuela seguramente, pero esto no sucede mucho con los alumnos. Cuando tú preguntas por la escuela han pasado ya más de 200 personas, 200 interioristas, y cuando les preguntas cuando llegan a todos si se sienten empresarios o diseñadores, el 85% te dice que son diseñadores. O sea, tal cual. Me Y pasa a esto es mí un también. problema. Sí, sí, sí. Y Porque es esto un es tema un de problema. mentalidad. Totalmente, totalmente. Entonces, no solo trabajamos en su transformación en ese sentido, sino que, por supuesto, nosotros nos sentimos, en primer lugar, empresarios y a través de la gestión empresarial damos de comer a los diseñadores que también somos, ¿no? Bueno, en mi caso yo no soy diseñador, Iván, pero creo que así debemos sentirnos y así debemos presentarnos porque forma parte de esa claridad que tú dices, ¿no? Pero esto nunca fue así, porque yo también os he escuchado contar que al principio esto no era así. Entonces, ¿cómo fueron Total. esos inicios? A lo mejor cuando Iván estaba solo, ¿no? No sé si os apetece un poco compartir ese momento en el que a lo mejor Iván era diseñador y no empresario y cómo sucede esa transformación. Luego ha venido un libro que yo creo que también os ha puesto en el mapa, ¿no? Contadnos un poquito. Bueno, esa transformación ya la sufrimos juntos. Orlando ya llevábamos trabajando juntos como 2, 3 años. Y esa transformación nos vino impuesta y fue la dichosa crisis del ladrillo de 2007, 8, 9. Sí. Bueno, que tumbó a tantos estudios, entre ellos el nuestro, pues fue uno de esos estudios damnificados, ¿no? Entonces, bueno, en lo que trascendió esta crisis es que había muy poquita comida para muchos peces que querían optar a esa comida, ¿no? Entonces ahí es donde caímos en que de algún modo teníamos que diferenciarnos porque competir exclusivamente en precio nos iba todavía a hacer descender más a los infiernos y ya estábamos muy abajo, pues intentando captar clientes exclusivamente en base a precio, pues todavía nos hundiría más. Entonces ahí es donde empezamos a pensar qué podíamos hacer de forma diferente para alcanzar nuestra cuota de visibilidad, cómo poder optar a clientes que realmente estuviesen dispuestos a pagar por diseño y que no nos comparasen exclusivamente por precio. Y ahí, pues durante un par de años te diría que incluso trabajamos exclusivamente nuestra marca y nuestra forma de entender el interiorismo exclusivamente desde el punto de vista del marketing y dejamos atrás nuestra visión exclusivamente de interiorista o arquitecto de interior, ¿no? Y bueno, pues en ese momento es donde de algún modo comenzó
aunque todavía no lo sabíamos, a fraguarse lo que hoy en día se conoce por el interiorismo estratégico. Pero bueno, esto te lo estoy resumiendo mucho, no sé si Orlando quieres completar algo más por no... No, simplemente que constatar que la claridad no la traje yo. Yo cuando llegué seguíamos estando muy confundidos, seguíamos creyéndonos que con el talento de Iván era más que suficiente para abrirse camino y bueno, pues fueron las leches que nos fuimos dando las que nos enseñaron que no, que por mucho talento que tengas no es suficiente. Hay que tener una estrategia. Incluso el esfuerzo, diría yo, que está digamos, tan bien valorado y está bien, tampoco es suficiente. Con esfuerzo únicamente y talento no es suficiente para abrirse camino. Antes comentabas, Paula, lo de empresario, diseñador, que sí es cierto que en muchas ocasiones aquellos a los que nos dedicamos a profesiones creativas, entre comillas, artísticas, ¿no? Esa connotación de empresario la entendemos casi como peyorativa, ¿no? Sí, sí, Entonces, hay mucha creencia en contra de la venta, estoy contigo. efectivamente, pues de algún modo eso es lo que nos pasaba en esta etapa anterior a ese descenso a los infiernos que te comentaba. Y ahí es donde nos dimos cuenta que debíamos anteponer el empresario que llevábamos dentro por encima de todo lo demás. Y sí es cierto que Orlando y yo eso lo teníamos muy presente porque en alguna ocasión también lo hemos contado, venimos del mundo del negocio, nuestros padres tenían una tienda de ropa humilde, pero una tienda y un negocio, eran empresarios, y nuestros abuelos exactamente igual, con un pequeño hostal o pensión muy pequeñita, muy humilde también. Y bueno, cuando estás muy abajo y no tienes nada a lo que amarrarte, pues aquello que te viene a la memoria es precisamente tus orígenes, el de dónde vienes. Y bueno, de algún modo nos habíamos olvidado, ¿no? Entonces es donde esa digamos, visión empresarial nació pues precisamente cuando miramos hacia adentro y hacia de dónde veníamos, a nuestros orígenes. Y es como bien dice Orlando, cuando entendimos que era el empresario el que tenía que dar de comer al diseñador y no al contrario, que es lo que nos habían enseñado en la escuela, pero que la vida real nos estaba demostrando que no era así. Entonces, eso lo cambió todo. Y es ahí donde, de algún modo, se fraguó el punto de inflexión comentado y, bueno, pues no sabíamos todavía por dónde tirar, pero sí sabíamos que teníamos que cambiar muchas cosas. No sirve de nada que seas el mejor arquitecto del mundo si nadie te conoce. Es una de mis frases y es una gran verdad. Estamos de acuerdo los tres. Entonces, en el momento en el que de repente tienes ese momento ajá en el que dices hay que cambiar cosas, ¿no? Ahí es donde yo creo que también la conexión con lo que yo llamo esencia, que vosotros lo definís como vuelta a los orígenes, para mí es esencial porque lo anclas en la comunicación, que a mí me gusta mucho vuestro caso porque es como una evolución, ¿no? En el que habéis ido evolucionando como empresarios y como diseñadores, ¿no? Y con esa propia evolución se va transformando el negocio y de repente la comunicación toma muchísimo, lo habéis mencionado así un poco de pasada, ¿no? Trabajáis la marca, trabajáis la comunicación, trabajáis la diferenciación y en esa diferenciación estratégica, que me encanta porque a mí también me gusta mucho hablar de estrategia, de repente surge el concepto de interiorismo estratégico que lo cambia todo porque empezáis a ser percibidos como distintos, ¿no? Sí, ese sí puede ser un gran punto de inflexión, ¿no? El momento en el que bautizamos de algún modo el concepto, que en realidad no inventamos nada, pero sí lo bautizamos. Y en torno a ese bautizo es donde esto empieza a crecer, ¿no? Donde se empieza a fundamentar, donde el mensaje se concreta, donde se clarifica para los demás y a su vez nos diferencia, ¿no? Pero en realidad todo eso, como bien ha dicho Iván, estaba ahí, ya lo llevábamos dentro, solo había que verlo.
para mí fue fundamental el darte cuenta o constatar que no podíamos trabajar para todos, que no podíamos ser buenos para todo el mundo, que habría que cerrar mucho el abanico, y en ese momento es donde nos damos cuenta de lo que somos, de quiénes somos, de qué es lo que nos gusta hacer, qué es lo que mejor sabemos hacer, y entonces ahí todo es como un momento, joder, pero si ya lo tenemos. Y nos quedaba, que para nosotros fue muy importante, ponerle un nombre para empezar a hablar de ello, para empezar a fundamentarlo, para empezar a comunicarlo, porque veíamos que todo lo que se estaba haciendo en nuestro entorno más cercano, o sea, la gente que seguíamos, que admirábamos de algún modo, era otra cosa, no era ni mejor que lo que hacíamos nosotros, ni peor, pero era otra cosa. Entonces nosotros necesitábamos un nombre, necesitábamos un niño para empezar a hablar de nuestro niño. Y para mí ese sí fue un punto de inflexión, ¿no? El encontrar el concepto donde nos sentíamos cómodos. ¿Y qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿O fue un proceso iterativo constante? Trabajar la marca tuvo y el concepto, ¿no? O ese bautismo, tuvo como consecuencia esos primeros encargos que os han puesto en el mapa internacional, diría yo, o ¿cómo ha sido un poco? Yo creo que cuando hay estrellas rutilantes que deslumbran en el firmamento, la gente tiende a pensar, qué suerte ha tenido. No, la suerte hay que sudarla. Entonces hay que estar dispuesto a trabajar, hay que estar dispuesto a invertir para crecer, ¿no? Es el concepto básico de cualquier negocio, enfocarse en vender, porque de las ventas consigues pues, después poder reinvertirte y crecer, ¿no? Sí, Entonces, sí, yo en ¿cómo la suerte no cómo creo. fue antes? ¿El huevo o la gallina? Yo creo que es como, creo, ¿no? Es un poco como has dicho al principio, ¿no? Es todo forma parte de un camino, de una rueda, y cada concepto alimenta a otro, cada decisión que tomas va condicionando el resto. Yo, cuando hablas de suerte, obviamente no creo en la suerte, pero sí creo que la acción te va llevando por caminos por los que a su vez tienes que apostar. Y hay una circunstancia que debemos asumir como empresarios, que yo siempre se la digo, se la comentamos a los alumnos, que es el riesgo. Nuestros alumnos conocen lo que nos ha sucedido durante los últimos 20 años, lo bueno y lo malo, lo que nos ha funcionado y lo que no nos ha funcionado. Eso es una suerte, eso sí es conocimiento puesto al servicio de la empresa. Nosotros no teníamos la suerte en aquellos momentos no había este tipo de formaciones, este tipo de escuelas, y cada vez que apostabas por algo, ahora puede sonar muy bonito el interiorismo estratégico, pero cuando apostabas en aquel momento no sabías cómo iba a resultar, no sabías si aquello impactara o no sabías a quién ibas a llegar. Es decir, la incertidumbre forma parte del camino de cualquier empresario. Si no sientes incertidumbre, es que no estás avanzando, estás haciendo lo que otros ya han hecho. Entonces tenemos que aprender a convivir y arriesgar en ese sentido. El que alguien te cuente lo que le ha funcionado y lo que no, es la leche, pero luego queda adaptar todo eso a las circunstancias de cada uno y a lo que cada uno siente, que también hemos de sentirnos cómodos. De nada sirve, pues por ejemplo, hablaba el otro día con alguien sobre Instagram que, bueno, ahora mismo parece ser que hay que hacer Reels y hay que pasarse a TikTok ya porque es lo que toca. Pero, coño, si yo no me siento cómodo ahí, tendré que buscar otra forma de comunicarme. Sí, estoy tendré contigo. que buscar porque no queda otra. Lo que no me vale es, no estoy cómodo comunicando, no, es que si no comunicas no llegas, pero tendré que buscar dónde me siento cómodo. Pues esto, aplicable al mundo empresa, es importante, ¿no? Buscar donde te sientes cómodo, pero aceptar que las cosas no siempre son 2 más 2 y esa incertidumbre y ese riesgo tenemos que asumirlo. Claro, fíjate que a mí me encanta hablar de claridad por eso, ¿no? Porque cuando tú tienes claro dónde estás, dónde quieres llegar, puedes trazar un plan y se trata de echar a andar. Porque una cosa que tú has dicho, yo lo explico como que le llamo la ley de la causa y el efecto, ¿no? Y es que los resultados vienen como consecuencia de las acciones. Entonces, los resultados llegarán antes, llegarán después en función de tu capacidad de inversión, muchas veces en tiempo, energía y dinero, pero para mí es un tema que tiene que ver con la mentalidad. Es decir, ya no estoy en la duda de si lo voy a conseguir o no, porque para mí es una realidad que yo voy a conseguir llegar a donde quiero llegar. Entonces pasa a ser un tema de cuándo y de estar dispuesto a remangarse si hace falta y pico y pala, porque cada negocio en general y los de arquitectura también es un mundo. Tienes que conseguir encajar el puzzle y que funcione para ti, ¿no? Totalmente de acuerdo.
Yo creo mucho, de hecho, sí, mis alumnos me lo recuerdan muchas veces, ¿no? Si hay una frase que repito hasta la saciedad, y soy bastante pesado con ello, es foco y acción. Foco Tal en lo que cual. controlas y acción, no hay más. Y todo esto te va llevando. Yo creo que la teoría más o menos, quizás nos la sabemos todos, más o menos, ¿no? Y creo incluso que casi cualquier estrategia puede llegar a funcionar, pero lo que no funciona es estar parado esperando a que aparezca alguna musa o a tenerlo todo perfecto para lanzarme, porque es imposible elaborar un perfil del cliente ideal perfecto y que nos vaya a acompañar de por vida, ¿no? Tenemos que partir de un perfil del cliente ideal y luego la acción nos va a ir llevando. Sí, ir validando por el Ir camino validando. y totalmente. ¿Y qué Efectivamente. parte juega la mentalidad? ¿Qué porcentaje os parece que juega en todo esto? Porque en general los profesionales de nuestro sector piensan eso, que contra mejor seas, ¿no? Como a nivel técnico o diseñando, eso es lo que te va a abrir las puertas de todo. Y yo estoy más en vuestra teoría, ¿no? De da igual lo bueno o malo que seas, para mí, fíjate, yo hablo de comunicación estratégica efectiva, porque la comunicación está en todo. Está en cómo me presento al mundo, pero también en el proceso en el que yo voy llegando a ese potencial cliente y cómo genero la suficiente confianza como para que me valoren contratar y finalmente en la parte de ventas para que me compren, ¿no? Total, yo voy a dejar hablar a Iván. Yo simplemente en la cuestión de mentalidad, bueno, te diré una puntualización. Yo no creo que da igual lo bueno o lo malo que seas, es importante, ¿no? Pero se ha convertido en un básico. Obviamente, sí, sí, Adentro sí. es Claro, un básico, no obviamente tienes quería. que ser bueno. No, te he entendido, pero simplemente Sí, sí, porque ya que queda grabado, sí, sí. que no nos malinterpreten la gente que lo ve. Sí, eso, que nadie nos malinterprete, porque al No da final ser igual y hay que... bueno implica que la calidad de vida Efectivamente. o el resultado del negocio, ¿no? Si diseñas para las personas o estás trabajando para los negocios, al final el resultado va a ser mucho mejor, indudablemente. Totalmente. No, te va a facilitar mucho las cosas, la diferenciación será otra, la percepción de calidad final también. Bueno, está claro que el talento hay que tenerlo, hay que trabajarlo, pero a partir de ahí, yo sí soy bastante exagerado con esto, ¿no? Pero te diría que el 99% es mentalidad, porque sin esa parte, todo lo demás no va a funcionar. Quizás suene demasiado exagerado, sobre todo cuando alguien se plantea estudiar o formarse o desarrollar una profesión como esta, creativa, pues suena muy exagerado que venga alguien y te diga, mira, todo esto va a depender no de tu talento, sino de tu mentalidad. Pero sinceramente creo que es así. Y una vez cubierta esa parte, ese 90%, ese 95%, lo que quieras, entonces viene lo otro. Entonces entra en juego lo otro. Pero si no, no va a entrar nunca en juego. Totalmente. Y Bueno, por completar lo que comenta Orlando, sin duda. Antes hablábamos de esa parte peyorativa de empresarial dentro de la profesión, a la que uno esta parte también de mentalidad, que si bien la componente mental no hay dudas de que debe estar muy presente en la carrera de todo arquitecto, diseñador, decorador o como queramos llamarle, pero estimamos que muy dirigida a lo que más propio, intrínseco de la profesión, pero no a esa componente también que necesitamos emocional, que nos ayude a salir de esos momentos cuando estamos muy abajo. Bueno, esa otra mentalidad que nuevamente en las escuelas tampoco nunca jamás nos hablaron de lo importante para nada. que era, ¿no? Entonces, esa mentalidad a la que me refiero es muy importante y crucial cuando tú te enfrentas a un camino por el que nunca antes nadie ha discurrido, ¿no? Es tu compañera de viaje, ¿no? Entonces, para nosotros fue crucial trabajar esa mentalidad porque Orlando y yo no teníamos la suerte de saber si aquello que estábamos haciendo y accionando
iba a tener unos resultados y si estábamos yendo por el buen camino, porque no había expertise en cuanto a lo que era el interiorismo estratégico, no sabíamos la gente si lo iba a entender, si nos iban a dar pie a poder explicarlo. Entonces, fueron años de travesía por el desierto, sin apenas poder testar los resultados y sobre todo de mucho trabajo en silencio. Y esa forma de trabajar, pues desde luego si no la acompañas de una fuerte mentalidad, te termina destruyendo, ¿no? Entonces, digamos que esos pilares de lo que somos a día de hoy se gestaron de esta forma. En la actualidad, pues a muchos de los alumnos de nuestra escuela lo que venimos a explicarle es que no imiten nuestra trayectoria, que no copien nuestra forma de hacer, porque de nuevo estarían entrando en ese océano rojo del que nosotros conseguimos salir gracias precisamente a eso, a ser diferentes. Entonces, y más hoy en día, en el cual los sucedáneos, los copypastes, enseguida se perciben, porque está todo conectado. No tiene ningún sentido hoy en día enarbolar la bandera de la originalidad y la creatividad cuando todo el mundo puede compararte y saber realmente a quién estás fusilando. Entonces, esta parte de mentalidad es crucial precisamente en los inicios, ¿no? Cuando tú quieres enfocar y encauzar tu carrera profesional. Y como dice Orlando, es crucial potenciarla y no solo de boquilla, porque muchas veces, y yo el primero, pues realmente y conociendo el potencial de trabajar estos aspectos, cuando estás desbordado de trabajo y estás a tope, pues lo descuidas y tiene que venir un golpe de realidad para que nuevamente caigas de la burra y digas, no, ojo, hay que trabajar esto. Y vamos, es crucial, sin duda, crucial. Y ahora que nadie nos oye, para que sea súper sencillo para alguien que esté viendo la entrevista, ¿qué hay que hacer para facturar mucho más que la media? ¿Cuál es la receta? Pues ser diferente. Nosotros siempre decimos o que eres diferente o eres barato. Solo existen esos dos caminos a Tal día cual. de hoy. O sea, tú has de decidir si te quieres pelear o dar de leches compitiendo por un precio o ser ese cisne negro del estanque. Si tienes la capacidad para poder transmitir que eres ese cisne negro, ojo, y luego lo puedes defender. Porque bien es cierto que hoy en día hay mucho humo en este mundo digital en el que nos movemos, perdón, y puedes comunicar muy bien, pero luego has de defender todo eso que Y la estás coherencia predicando, también. ser coherente y poder repetirlo en el tiempo, poder escalarlo y replicarlo. Porque al final los negocios de éxito son los que perduran también en la línea temporal. O sea, la cultura del pelotazo, eso ya es algo que se ha extinguido. O bueno, me gusta pensar que Queremos es así, pensar, ¿no? Efectivamente, me gusta pensar que eso es así. Entonces, si tuviese que dar un consejo sería ese, la diferenciación. Hacer algo de forma diferente a los demás que ayude a alguien a alcanzar esos objetivos, pero de esa forma singular de la cual tú eres el único o de los pocos que lo pueda hacer así. Y entiendo además que vuestros clientes ahora pagan gustosamente sabiendo que no sois precisamente baratos. No creo que ahora lleguen potenciales clientes a deciros es que eres demasiado caro o si os pasa. No, en general, a día de hoy no nos pasa porque todo el mundo ya más o menos sabe los estándares en los que te mueves. Pero sí es cierto que cuando empezábamos, aún no teniendo trabajo, sí había muchos encargos que no aceptábamos porque, formaba parte de nuestra estrategia, de ese crecimiento, digamos, estratégico que nosotros teníamos planeado. Y bueno, pues es lo que nos ayudó a estar sentados hoy en la posición que estamos. Y a día de hoy, pues no entramos en ese tipo de, entre comillas, discusiones de precios y honorarios. Y bueno, pues
más o menos pienso que todo el mundo tiene muy claro dónde estamos. Pero fíjate, Paula, que para nuestros clientes, nuestros honorarios nunca es un problema, porque entienden de la inversión que no gasto que están haciendo con Efectivamente. nosotros. Entonces, para ellos eso es el menor de los males, nuestros honorarios. Porque está más que demostrado que los honorarios de un interiorista estratégico en pocos meses de la apertura están más que justificados. Claro. Entonces, eso nunca es un problema para el cliente que entiende que el buen interiorismo hay que pagarlo. Genera Está claro. dinero. Es un Efectivamente. tema aritmético, además. Me acuerdo de un vídeo que tienes en YouTube, ¿no? Si la media de ocupación de un restaurante es del 30% y tú eres capaz de demostrar, y vosotros estáis en condiciones de demostrarlo, que con vuestros proyectos se supera con mucho ese porcentaje, al final, ¿cómo no vas a invertir en alguien, en un buen diseño que además te genera ventas y a la larga son beneficios? Totalmente. Y además, bueno, yo siempre me gusta decir que diseñar un restaurante bonito es muy fácil. Lo realmente complicado es diseñar un negocio de éxito. Y el cliente que entiende esto, bueno, no escatima en los honorarios de aquel profesional que cree que es el que le va a ayudar a alcanzar sus objetivos empresariales. Entonces, esa guerra, por suerte, ya hemos salido de ella hace muchos años. Fíjate que a mí me parece todavía, viéndolo desde el prisma al contrario, es donde no lo entiendo, ¿no? ¿Qué empresario está dispuesto a pagar por un proyecto de interiorismo si solo le va a reportar estética? O sea, me cuesta más entender esa parte. Te cuesta entenderlo, pero estamos de acuerdo que como las megas, a ver los hilos, ¿no? Por supuesto, y es más, me parece perfecto que exista. Pero allá ellos, me parece, está clarísimo. Claro, y sí que hay proyectos únicamente basados en un estilo y en una estética que por supuesto funcionan. Las modas están ahí y quien quiera seguirlas, creo que un buen empresario no suele seguir modas. Quizá en algún caso tendencias, pero modas son muy arriesgadas, pero están ahí y funcionan durante un tiempo, como toda moda. Sí quisiera añadir, antes hablabas de qué hay que hacer para conseguir facturar, Iván lo resumía todo en diferenciación. Me parece, bueno, hay que hacer muchas cosas más, evidentemente, podríamos estar 14 días aquí. Sí. Pero yo añadiría a la diferenciación la relevancia, porque diferenciarse es, si me permite, relativamente sencillo, ¿no? Tú sales desnudo a la calle y ya te estás diferenciando, ¿no? Puedes hacer cualquier cafrada y ya te estás diferenciando. Pero si le añades relevancia para un target determinado para el que tú quieres trabajar, entonces ya es más complicado, ¿no? Ser diferente y ser importante para un público muy acotado, yo creo que ahí es donde está la clave. No es fácil, obviamente, si fuera fácil, todos seríamos Norman Foster. No sé. Claro, y fíjate que hay, no sé quién de los dos lo habéis dicho, ¿no? Que hay mucho vendehumos. Yo estoy con vosotros. Te encuentras en internet en muchos sectores, no personalizando en el nuestro, pero sí que es verdad que puedes estar expuesto a mensajes de crea tu negocio en 12 semanas, cosas de este estilo, ¿no? Y hay gente que indudablemente a lo mejor lo puede conseguir en ese tiempo, pero no, a lo mejor no todo el mundo, ¿no? Entonces, para mí es quizás tomar conciencia de cómo es el proceso comercial de mi propio negocio, ¿no? Y a partir de ahí, cómo tengo que realizar la captación, cómo todo es ese proceso de marketing, ¿no? Para conseguir convencer y generar confianza para estar en el punto de poder cerrar el encargo, hablando ya más de temas más de arquitectura. Y ahí para mí juega mucha importancia la comunicación, porque si tú dominas a nivel estratégico qué tienes que decir en cada etapa, es como de repente que un día sucede la magia, puede ser en 12 semanas, pero a lo mejor te lleva más tiempo, ¿no? Va a depender de tu capacidad de inversión muchas veces, ¿no? Porque el dinero es un acelerador. Contra más puedes invertir, más rápido vas a ir. Pero... Total. Yo fíjate, bueno, estamos hablando desde un punto que quizás no es el más habitual ahí afuera, ¿no? Porque ya el hecho de tener que vender, de mentalizarte para vender, ya es algo que a veces... a los profesionales les cuesta, ¿no? Todavía hay mucho profesional que se cree que, lo que hablábamos al principio, ¿no? Simplemente con talento, siendo bueno, pues los clientes van a llegar, ¿no?
y confiamos excesivamente en el boca a boca o en el boca a oreja, como queramos llamarle, excesivamente. Y esto, cuando empezamos, no funciona. O sea, no funciona ni bien ni mal, es que no funciona el boca a oreja cuando uno empieza, ¿no? No es que no funcione, es que es lento. Entonces, mientras tú tienes, claro, te has hundido antes de que empiece a funcionar, te has hundido, has tenido que cerrar. Claro. Un estudio que lleva 20 años en el mercado, un profesional, o 30 años, pues quizá puede confiar ya más en el boca a oreja y puede que hasta sea más que suficiente. En nuestro caso ahora mismo, poco estamos trabajando los embudos porque en nuestra filosofía de trabajo, en nuestra estructura, pues prácticamente va por inercia. Pero el que pretenda hacer esto cuando empieza está muerto. O sea, tú cuando empiezas tienes que mentalizarte de que tienes que vender y tienes que establecer tu estrategia de venta y tus procesos de venta, de captación y de conversión. Si no, estás muerto claramente, ¿no? Y más hoy en día, que la competencia es brutal, la globalización. Yo puedo vender un proyecto en Hong Kong mañana mismo y un hongkonés puede vender un proyecto aquí mañana mismo, ¿no? Sin venir aquí tan siquiera. Entonces, yo al respecto de esto que comentáis, estamos poniendo el foco mucho en esto. Claro que para ser hoy en día un buen arquitecto, un buen técnico del tipo que sea, has de saber venderte muy bien. Y esa componente en la que tanto insistimos peyorativa de la venta, yo creo que hoy en día todo el mundo sabe que has de serlo. Lo que pasa es que aquellos que por lo que sea, que no lo veo mal, no todos se nos dan bien todas las cosas que tenemos que tocar a lo largo de un día, ¿no? Hay unas que se nos dan mejor, otras peores y demás. Pero aquellos que la parte de la venta no se les da bien y lo justifican en que los técnicos, pues oye, no tenemos que saber vendernos y somos más artistas y demás. Yo creo que es la venda sobre la herida, porque estoy convencido que en el fondo no creen esto que comunican, ¿no? Y realmente si nos fijamos en los grandes genios de la arquitectura, tanto en el pasado como presentes, son máquinas de vender, todos ellos. Pienso ahora mismo en Bjarne Ingels de Big. ¿Habéis visto entrevistas de él, cómo expone los proyectos? Es que es una máquina de vender. Yo veo a Norman Foster hablar, es una máquina de comunicar y de vender su marca y las virtudes de su arquitectura. Veo a Peter Eisman y lo mismo, coño, nos ha vendido una ciudad de la cultura aquí en Galicia sin necesitarla, vamos, un genio, vamos. Y nada más lejos de la realidad, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo eso sinceramente, de que un arquitecto no tiene que saber venderse, sinceramente no sé de dónde ha salido. Ahora, que hay mucha gente que sigue en sus 13 y bueno, pues realmente creo que es una forma de comunicarse, porque hoy en día todo el mundo tiene muy claro que como no te vendas bien, vamos, te vas para el agujero más pronto que tarde hoy en día. Yo creo que es un tema de falta de conciencia, fíjate, porque yo que he trabajado de arquitecto de visado en el Colegio de Arquitectos de Galicia casi 10 años y que conozco a muchísimos compañeros, la cosa va por barrios. Los hay que son grandes negociantes, ¿no? Y hay otros que a lo mejor no tanto. Y no todo el mundo tiene que liderar un estudio, porque a lo mejor tú puedes vivir súper feliz trabajando para alguien. Por eso yo hablo tanto de claridad que ligo también al autoconocimiento. Si yo tengo claros mis objetivos vitales a nivel personal y soy capaz de alinearlos con mis objetivos profesionales, voy a ser muchísimo más feliz, muy probablemente, tanto en lo personal como en lo profesional, y encima podré realizarme y para mí hay un punto más si encima puedo aportar al mundo, ¿no? Esa es mi visión, al menos. Porque la buena arquitectura aporta al mundo y a los negocios también. Y entender que no tienes por qué hacerlo tú como persona. Oye, tú puedes ser a lo mejor el profesional que lidere la parte creativa del estudio, no sé, por poner algún ejemplo, y que haya otra figura que lleve la comunicación. Aporte, efectivamente, que aporte la comunicación, que las dotes más comerciales del estudio. Bueno, está claro que lo que comentaba anteriormente, no todos somos buenos en todo, pero oye, sí debemos hacer ese ejercicio de responsabilidad para nuestra empresa, que no nuestro estudio,
y reconocer, oye, tenemos que hacer esto, esto, esto y hemos de hacerlo muy bien. Pues oye, ¿quién puede liderar esto? ¿Quién puede liderar aquello otro? Y si no lo tenemos en casa, pues a lo mejor tenemos que hacer porque alguien venga a defender esta parte necesaria, ¿no? Entonces, bueno, por ahí considero que debieran ir los tiros. Desde luego, lo que no es una opción es no comunicar, porque esto también nos lo encontramos a veces, ¿no? No es que en esta parte no me siento cómodo, entonces hago otras cosas. Pues no funciona. Tendrás que buscar la parte donde te sientas cómodo con tu estrategia comunicativa. Yo estoy contigo, pero también es un tema de autoconsciencia. Es decir, me gusta eso que dices de encontrar un canal en el que te estés cómodo, porque es una de mis líneas de trabajo, ¿no? Es decir, lo ideal es estar en la máxima cantidad de canales posibles, pero el día tiene 24 horas para todo. Si tienes que ir a obras, dedicar tiempo a proyectar y tal, pues a lo mejor puedes hacerte fuerte a nivel estratégico en un canal digital. Yo hablo de canales digitales, pero también me vale para temas más offline, donde yo voy a comunicar que pueda estar en contacto con ese potencial cliente, porque a lo mejor es haciéndome socio de un club de negocios, no lo sé, habrá que valorarlo. Entonces, pero pensando en canales digitales, a mí tengo miedo a la exposición, pues a lo mejor Instagram se me hace bola todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me siento muy cómoda en LinkedIn, por ejemplo, que es casi donde tengo más exposición y yo muchas veces solamente escribo. Porque yo me conozco y tengo cierta tendencia, nací con cierta tendencia a la introspección y a pesar de que me he hecho youtuber, me siento mucho más cómoda escribiendo un email diario, como hago, que no estando todo el día haciendo historias en Instagram. Y conozco a gente que está todo el día haciendo historias en Instagram. Entonces, ¿Instagram podría ser un buen canal para mí? Sí, pero en este momento a lo mejor no es tan estratégico como LinkedIn, por ejemplo. Y está perfecto. De aquí a X tiempo puedo plantearme, pongo mi ejemplo por no utilizar otros, ¿no? ¿A saltar Instagram? Pues sí, pues a lo mejor de aquí a X tiempo me puede apetecer estar más presente de forma más constante, porque a veces mi Instagram es como el Guadiana, ¿no? Aparece y desaparece, pero porque yo sé que para mí no es estratégico y no es donde está el foco de mi negocio en este momento. Claro, lo que pasa es que, sin embargo, es perfecto lo que tú dices, pero hay que tener el nivel de conocimiento necesario, de mentalidad necesaria para entenderlo así, ¿no? Porque luego lo que hace la gente, hace un poco como el Guadiana, como tú dices, en Instagram y rápidamente dice, no funciona. O solo sube fotos a Instagram sin pensar en la estrategia. Efectivamente, sin ninguna estrategia. Cómo llevo a ese potencial cliente. Tú has hablado de embudos, que me ha encantado, ¿no? Al final, un embudo de ventas es un proceso en el que tú sabes cómo llegas a la gente, es un tema estadístico en el fondo. Sí. Cómo voy a llegar, lo ideal, llegar a la máxima cantidad de gente posible y a partir de ahí, alguno llegará que me quiera contratar. Sí. Si llego a 100, tendré X probabilidades de que me contraten. Si llego a 10.000, va a ser mucho más fácil que me contraten. ¿Cómo lo hago? Pues tiempo, energía y dinero. Entonces, es como la arquitectura en el fondo, ¿no? Tú das solución a un proyecto concreto, pues esa estrategia o ese proceso va a depender de los mimbres que tengas para hacer el cesto que te toca hacer. Total. Mira, hay una cosa que me parece también muy, muy recomendable porque a veces, como tú decías, el día tiene 24 horas y bueno, pues tendemos a descartar aquellas en las que nos sentimos menos fuertes o menos seguros y generalmente para un profesional de nuestro sector es la comunicación, ¿no? Entonces, no llego a obra, no llego a delineación. Lo primero es el proyecto y luego, si me da tiempo, subo una fotina a Instagram. Y esto claramente no funciona. Entonces, yo creo que cuando empezamos, si tuviera que recomendarle a algún profesional del sector que esté empezando, le diría que se centre en un producto, un canal y un nicho. ¿Vale? Un producto, un canal y un nicho. Porque esto es una de las grandes preguntas que nos hace también. Bueno, ¿y me dedico, hago residencial o hago también corporativo y hago también la obra? Yo, para empezar, me centraría en una cosita, hacerla bien para un target determinado y con un canal determinado, porque si no también nos volvemos locos y me haría un verdadero experto en el canal que toque. Que no es Instagram, como tú dices, tengo miedo a la exposición o no me gusta, no me siento cómodo, pues que sea LinkedIn, que sea un blog, que sea local, que sea, como bien dices, puede ser una asociación de comerciantes, puede ser lo que sea, pero hazte experto en ese canal
conoce como nadie a tu target y masteriza tu producto principal, sea el que sea. También es lo que haría. Si empezara hoy en día es lo que haría sin duda. Es una pregunta que siempre hago y me has fusilado, así que está perfecto porque ya la has contestado. Perdona, pero... No, está muy bien. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si volvierais a empezar hoy? ¿Qué haríais distintos? Distinto a cuando empezamos todo, porque lo hicimos todo mal. Pero, bueno, pues ¿qué haríais cosas, mejor? ¿Qué haríais mejor? Ni políticamente correcto. Creo que se te ha quedado un pelín tostado ahí, Iván. O sea, vuelve a repetir lo que hayas dicho. No, yo os preguntaba qué haríais mejor. Sí. Yo no sé si mejor, pero igual no lo sé. Te decía que yo la respuesta que me gustará, que estaba pensando ahora, no sé ni si es políticamente correcta, porque estamos en temporada de elecciones, ¿no? Y es que a los empresarios, no sé, nos lo están poniendo muy, muy, muy difícil. Entonces, no sé, ya hay momentos en los que pienso que si volviese a comenzar, a lo mejor estaría al otro lado, casi como el de asalariado, porque sí es cierto que a veces se nos hace muy, muy cuesta arriba todo. Entonces, bueno, pues quizá cambiaría alguna cosilla desde ese prisma. Pero un tiempo solo, ¿no, Iván? Entiendo, un tiempo solo. Que luego no podrías. No. Probablemente. Yo creo que no podría. También. No, podría, claramente, te lo digo yo, que lo conozco. Pero una temporada a veces creo que puede ser muy recomendable cuando empieces. No, yo te respondo muy claramente. Yo me matricularía en una escuela como la nuestra, no es por hacer publicidad, o cualquier otra, pero de esa índole, ¿no? Alguien que me enseñara, aparte de lo que sé, de mi propio talento, alguien que me enseñara a desenvolverme en el mundo empresarial. Si nosotros hubiéramos lanzado este mismo estudio que lanzamos hace 20 años, si lo hubiéramos lanzado ahora en aquellas mismas condiciones, no habríamos durado ni un año, porque el mercado es mucho más feroz ahora, nos habría devorado sin los conocimientos que ahora tenemos del mundo empresa, ¿no? Del mundo comunicación, del mundo marketing, del mundo estrategia. Entonces yo, sin duda, me formaría en esa parte empresarial que no tenemos habitualmente, ¿no? Lo tengo clarísimo. ¿Y qué no haríais entonces? Pues lanzarme sin esa formación, únicamente sabiendo diseñar, en el caso de Iván, o como era mi caso, yo estudié una ingeniería, técnica en topografía, pues lanzarme al mundo empresa solo sabiendo topografía es lo que no haría. Bueno, y muy hilado con esto. Por rematar con esto, perdona Pablo, lo que sí tengo claro que no haría es intentar convencer a todo el mundo y optar a todo el trabajo del mundo, que considero que es uno de los errores fundamentales de muchos compañeros, el querer hacer de todo, intentar dar respuesta a toda la tipología de proyectos que les entran por la puerta del estudio, intentar satisfacer a todo el mundo y no filtrar. Eso lo tengo clarísimo que es lo que no haría y no repetiría. Poner el foco en lo que quieres hacer, para quién lo quieres hacer y acción por ahí, por tu camino y sin mirar a lo que hacen los demás y si este está haciendo más que yo o mola más lo que está haciendo. Foco en lo que haces y para quién lo haces y no perder la perspectiva jamás de esa línea a seguir. ¿Y vuestra incursión en el mundo digital? ¿Por qué decidisteis pues, crear la web? ¿Qué buscabais? ¿En qué momento fue? Si queréis, podemos incluso forma compartir. parte de esa diferenciación que pretendíamos en aquel momento. Nadie lo estaba haciendo o muy pocos estudios y de ahí que nuestra apuesta fuese prácticamente al 100% hacia el mundo digital. Refieres al blog sobre todo, ¿no, Iván?
Bueno, blog, antes del blog vino Facebook y bueno, Sí. pues teníamos allá algún conato en Facebook que yo siempre cuento como anécdota que yo me introduje en Facebook sin saber muy bien lo que era. Bueno, estuve un par de días cacharreando. Yo tenía muy claro que cuando Orlando se incorporaba al estudio, pues un poco su misión era esta, la de comunicar, aunque él no tenía ni idea de comunicar y yo, por supuesto, tampoco, ¿no? Pero sí entendimos que era necesario hacerlo. Y bueno, pues yo supe de aquella nueva herramienta, Facebook y tal, que subías una foto y luego te quedabas cruzado de brazos esperando a que la gente comentase algo, ¿no? Y recuerdo que un día se lo comenté a Orlando, oye, mira, existe esta herramienta y tal. Y bueno, entre los dos, así en 30 segundos, un minuto, vaticinamos que aquello no iba a prosperar y en pocas semanas se iba a morir Facebook, que no tenía ningún sentido. Y mira, dónde estamos claro, muchos años después. Recuerdo que una de las primeras cosas que hice cuando llegué a Coruña fue una formación de Facebook. Muy comedida porque tampoco había muchas, pero fue lo primero que hice y a partir de ahí empezamos a sacarle partido. En aquellas, no recuerdo, no quiero hablar de año porque seguro que me confundo, pero recuerdo que aparecimos en varios, el típico del listado de estudios de arquitectura con más seguidores de España y tal, pues Sí. aparecíamos en aquellos listados. Era relativamente sencillo aparecer en aquel momento en aquellos Sí, listados. en aquel momento. Relativamente sencillo y a partir de ahí empezamos. Fue una necesidad más que otra cosa. Como te decía antes, sentíamos la necesidad de comunicar, de contar a quien quisiera leer o escuchar, contar lo que estábamos haciendo o lo que nos gustaba hacer, ¿no? Hablar de interiorismo estratégico. Entonces, casi a la par que aquello de Facebook nació el blog y el blog es de las cosas que más alegrías nos ha dado en estos 20 años. Pero sin dudarlo, creo que no estaríamos aquí sin aquel blog, que por cierto lleva tiempo un poquito abandonado. Pero fíjate que a pesar de que los proyectos visualmente son fantásticos, ¿no? Y ahí se ve la calidad en el diseño, un ojo más marquetero advierte cosas que están súper bien, ¿no? Ya no es solo el propio blog, que ahí se ve claramente que hay una estructura de generar contenidos, trabajar posicionamiento en buscadores y todo eso. Es decir, tú ya trabajas tu estrategia para saber cómo llegan a ti los potenciales clientes a través de canales digitales, ¿no? Pero en cómo lo contáis en la comunicación, ¿no? En cómo es ese proceso del análisis, la conceptualización del espacio, el proyecto de interiorismo, la dirección creativa. Es decir, ya no solo estáis haciendo proyectos, es decir, hay un punto más allá que también ayuda a trabajar la diferenciación, ¿no? Y luego, por ejemplo, en vuestro caso, será aquí que lo tenéis, que de repente hacéis el filtro, ¿no? Porque al final un proceso de ventas también es un filtro, es decir, yo tengo que ser capaz de analizar si ese que me ha contactado realmente es un potencial cliente que a mí me apetece. Y también me gusta mucho cómo lo tenéis realizado, ¿no? Todo el tema con el formulario, con esas preguntas previas, porque en el fondo es un filtro. Bueno, contad un poco vosotros. Sí, esto es, sin ir más lejos, antes hablábamos de embudo, pues esto es parte de un embudo, ¿no? Claro. Esto es lo que te lleva a segmentar a los, bueno, no quiero meter aquí palabrejos, a los posibles clientes, más que el BIS. Pero aquí volvemos al riesgo y a la incertidumbre de la que te hablaba antes, ¿no? Cuando nosotros decidimos introducir un formulario en la web, bueno, quizá antes, pero tampoco quiero extenderme, antes, cuando decidimos ya un poco anichar nuestro trabajo, pero por irnos a algo concreto, tú metes un formulario en una web y de repente si te estaban entrando, no sé, me lo invento, 5 posibles trabajos a la semana, de repente no te entra ninguno. Claro, porque ¿no? es un filtro. Porque es un filtro. Que hay resistencia. Es un filtro, pero claro, aquí a mucha gente le tiemblan las piernas y dices, coño, ¿no? Hay que pagar facturas y aquí es donde tienes que tenerlo muy claro o tienes que tener a alguien, a un mentor, a un formador, a un amigo, a alguien que ya haya discurrido este camino y que te diga, no, estás en el camino correcto, esto es lo que tienes que hacer, porque si no estableces filtros, te vas a quemar, ¿no? Claro. Entonces, estoy contigo. Es un punto de de fricción
pero si tú lo tienes claro a nivel estratégico, es un filtro, ¿no? Porque así consigues también que ese que solo está curioseando no te moleste ni te haga perder tu tiempo, que es lo No más te quite valioso. tiempo. Sí, Entonces, efectivamente. está muy bien. Entonces, del formulario realmente me parece que está muy bien porque hay como sucesivos filtros. Pides información sobre el negocio, tal, no sé qué, pero hay un gran filtro. Es decir, tú ya estás diciendo indirectamente cuánto cobro, porque ya no estás diciendo cobro a 5.000, no, es que menos de 15, entre 15 y 30, más de 30. Es decir, ya le estás diciendo, ojo, que yo a lo mejor te cobro más de 30.000 por mi proyecto y mi acompañamiento. Ya te he contado cómo es mi proceso de trabajo y hago dirección creativa y todos los extras que le quieras contar, pero no soy de los de 5.000, soy de los de como poco de 15 para arriba. Entonces, ese es el primer filtro. Y luego más cosas que vas preguntando, ¿no? Y creáis escasez porque solo, no sé si está en el formulario o en la web, que solo trabajáis con X clientes. Es decir, realmente, perdonad que soy doña Alarmas, disculparme, no me di cuenta. No te preocupes, aprovecho para mirar si también tengo activado. Bueno, pero al final es eso, ¿no? Es ese filtro, al final, ¿qué es ese proceso, ¿no? Ese embudo. Para mí, Sí. lo ideal es llegar a la máxima cantidad de gente posible, generar las máximas oportunidades posibles, pero que también sea un filtro que no haga que yo tenga que reunirme con todo el mundo, solo con los elegidos, ¿no? O con esos potenciales que yo tengo claro que me interesan porque ya cumplen esos determinados estándares, ¿no? Y ahí vais sucesivos filtros. ¿Quieres empezar mañana o dentro de 6 meses? Pues obviamente va a ser más prioritario para mí uno que me dice que quiere ponerse al trabajo ya y no otro que está buscando ideas, ¿no? Entonces, indudablemente llegarán menos formularios, ¿no? Pero los que llegan están mucho más alineados con ese target de personas o profesionales con los que yo quiero trabajar, Efectivamente, ¿no? están muy, muy cualificados, son leads de calidad que se llama en marketing. Bueno, y he Sobre dejado todo, de compartir y me he olvidado de la escuela, ahora hablamos de la escuela, pero perdona que te he cortado. nada, al final te decía, es que es volver un poco al principio, es que mucho han cambiado las cosas y más que van a cambiar, ¿no? en los entornos digitales, pero es que los principios básicos del marketing siguen siendo los mismos y siguen funcionando, ¿no? Es tener a Sí, tu de los cliente principios ideal del marketing que no tiene que bien ver con identificado, Facebook ni con Instagram, es decir, pues, con totalmente. el ABC de Facebook e Instagram son un canal más, pero antes de efectivamente. existir Facebook e Instagram existían otros. De hecho, hace poco no sé con quién estaba hablando de páginas amarillas. Era otro Era un canal otro que canal, todavía existe. efectivamente, que todavía existe. Todavía existe. Sí, sí. Entonces, los principios básicos siguen ahí, ¿no? Tener identificado a un cliente, tener una propuesta de valor clara y a partir de ahí las 4 P's del marketing que siguen siendo totalmente funcionales, ¿no? El precio, o sea, producto, precio, promoción y distribución. Sigue funcionando. Lo que pasa es que hay que adaptarlas a las circunstancias personales, particulares y a cómo está hoy en día Internet que lo marca un poco todo, ¿no? ¿Y qué te pierdes si no estás en Internet entonces? Yo ahora mismo tendría que pensar mucho cómo tener un negocio sin presencia online. Tendría que pensar mucho. Existen, por supuesto, seguirán existiendo, pero tendría que pensarlo mucho. Ahora no se me ocurre. Nosotros no podríamos vivir sin un posicionamiento y sin una presencia online. Fíjate, antes hablábamos del blog. Llevamos tiempo escuchando que los blogs están muertos. Bueno, pues a nosotros nos siguen entrando sin nutrir el blog durante los últimos, qué sé yo, Iván, 4, 5 años. Bueno, algún artículo esporádico hemos subido, pero aparte de proyectos, poco más subimos y nos siguen entrando potenciales clientes en base a artículos bien posicionados en el blog. Claro, no, volvemos a la estrategia, no es escribir por escribir, no es comunicar por comunicar. No, es tener claridad de qué quieres conseguir y sobre qué tienes que escribir y para quién, claro. Eso es. Entonces, pensar en no estar online, pues ahora mismo no se me ocurre. Tendría que pensar, darle muchas Entonces, vueltas a cualquier negocio. si os pregunto en qué os ha funcionado mejor, quizás diríais el blog o alguna otra cosa. Pues yo te diría que una cosa todo, en concreto, claro. Yo diría, sí, la unión de todas, el engranaje entre todas, la coherencia entre todas las acciones por encima de
una en concreto. Bueno, y yo creo que sería incluso injusto, ¿no? Yo creo que al final debemos de juzgarlo en la totalidad de acciones llevadas a lo largo de todos estos años, para bien y para mal. Y bueno, pues sinceramente no creo que exista una en concreto que esté por encima de todas las demás. Y bueno, con respecto Yo tampoco, pero bueno, perdona, termina, que sí que quiero comentar con una. respecto a lo de Internet, pues vamos, para un estudio como el nuestro hoy en día sería inviable, porque a nosotros Internet no solo nos abrió la posibilidad de trabajar, sino que nos abrió la posibilidad de trabajar y fuera de lo que era nuestro radio más Claro. inmediato. Que ahí se nos abrió Y prueba de un ello es que mundo. estás en Instagram en Mallorca hoy, luego en Madrid, quiero decir, al final se te Efectivamente, abre, pues, o sea, estás dispuesto a efectivamente. irte a Sí, Japón a sí. trabajar. Sí, sí, a nosotros nuestros compañeros y conocidos nos decían que era imposible vender un proyecto con unos honorarios de 30, 40 o 70.000 euros a alguien que no te conoce y a través de Internet. Nosotros demostramos que eso se puede hacer y de forma recurrente y durante muchos años. Y eso es lo que Internet lo que nos ha posibilitado es esto, la posibilidad de optar a muy buenos clientes y fuera de tu radio inmediato. Y a día de hoy, como has dicho, trabajamos en Mallorca, ahora estamos en, ostras, Orlando, ayúdame, que se me ha ido la zona de montaña. En Andorra, perdón, que se me ha ido a Andorra, bueno, en el País Vasco, bueno, yo creo que hay poquitas zonas de España Ay, en las perdona, te que... estaba dando opciones con el micro cerrado. Sí, sí, No, sí, no, sí. pero te he Perdona. leído los Pero labios. te ha oído, Porque como estáis cerca, te ha oído. sí, sí. Pues eso, que prácticamente me atrevería a decir que hay muy poquitas comunidades autónomas de España en las que no hayamos trabajado. Y bueno, pues eso es súper enriquecedor porque es algo que también nosotros queríamos hacer, porque nos gusta movernos, viajar, estar hoy aquí, mañana allí. También formaba parte de nuestra estrategia. Entonces, para un estudio como el nuestro hoy en día, vivir o trabajar sin Internet, pues no sé, lo veo un tanto utópico. Seguramente fuese posible, pero bueno, yo creo que ya estamos muy, muy, muy viejos como para plantearnos una situación diferente a la que tenemos en la actualidad. Mira, yo sí quiero comentar algo que últimamente parece que está, no sé, lo escucho bastante, ¿no? La posibilidad de no tener presencia online más que en redes sociales, es decir, no tener una web, por ejemplo. Yo eso sí que no lo haría, lo veo ciertamente arriesgado, ¿no? Yo A estoy mí me gusta contigo. tener algún medio, digamos, propio, entre comillas, web, blog o lista, base de datos, ¿no? Esto en el estudio ya no lo hacemos, lo hicimos en su momento. En el estudio ya no lo hacemos, pero lo hacemos con la escuela de interiorismo estratégico. A mí me parece muy arriesgado tener solo canales de comunicación como puede ser Instagram, Facebook, que además cierran de la noche a la mañana o se caen de la noche a la mañana y estás vendido. Y me gustan mucho los canales que posicionan, digamos, online. Es decir, que si alguien me busca en Google me puede encontrar y con Instagram no me va a encontrar. Con LinkedIn tampoco me va a encontrar, ¿no? Me puede encontrar a través de una web o de YouTube. Y eso me gusta. Lo otro lo considero arriesgado. Y esto a día de hoy, dependiendo de cuándo se publique esta entrevista, pues a lo mejor ya no es tan válido, porque ahora han aparecido cositas como ChatGPT a las que hay que prestar mucha atención. Que esto no es más que la punta de un iceberg tremendo. Sí, bueno, estamos en una revolución y un cambio de paradigma total, ¿no? Aparece la inteligencia artificial. De hecho, 2023 va a ser el año de la inteligencia Efectivamente. artificial. Entonces esto hay Claramente. que revisionarlo, vigilarlo, monitorizarlo e ir viendo cómo afecta todo esto a nuestra presencia online. Pero yo estoy contigo. El mundo digital
y los canales digitales son cambiantes, entonces yo también soy partidaria de las llaves del negocio las tengo yo y que sea de mi propiedad. Yo prefiero llevarlos a la web o que se suscriban y trabajar una lista, porque eso depende de mí. Entonces, mañana cierran Facebook o mañana cierran Instagram, pero el core de mi negocio no depende de los intereses de una corporación. Depende de, entonces, si yo diseño la estrategia para que lleguen a mí, al final el acceso a esos clientes los tengo yo, ¿no? Yo coincido contigo. Totalmente. Bueno, pues fijaos que me encanta vuestro proyecto, ¿no? Porque sois como el ejemplo de lo que yo he venido predicando mucho tiempo, hablando de lo que es un arquinómada, ¿no? De ese profesional del sector de la arquitectura que entiende que puede aportar valor online a través de canales digitales, que no tiene por qué vivir vinculado a 50 kilómetros a la redonda, que puede de repente, nosotros estamos en Galicia, irse a trabajar a Almería o a Mallorca y que es perfectamente posible, es decir, se rompen ¿no? limitaciones mentales o maneras de pensar y se demuestra que se puede ejercer estas profesiones tan vinculadas al hecho de construir de otra manera, ¿no? Y otra cosa que a mí me parece fascinante es el tema de los negocios digitales y los negocios, bueno, mis alarmas, perdonad, y los negocios de arquitectura digitales, ¿no? Yo en 2017 hacía un ejemplo en el blog, un artículo en el que hablaba de hackea tu negocio a través de tu estrategia de marketing, en el que ponía el ejemplo de alguien que empezaba un estudio pequeñito, ¿no? De interiorismo, yo creo que era una chica, no me acuerdo ni del nombre, y hablaba de cómo daba el salto y a través de especializarse en home staging, fue el ejemplo que se me ocurrió, luego acababa montando un proyecto vinculado a lo digital en el que formaba a terceros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno de los negocios digitales? Que ya llegas al punto en el que hablamos de escalabilidad, ¿no? Los servicios de arquitectura muy habitualmente están centrados en vender uno a uno. Cuando ya tu negocio abre una nueva pata en lo digital, puedes vender a uno a N, ¿no? Entonces, vosotros ahora habéis reevolucionado vuestro proyecto, ¿no? Iván Cotado, estudio de interiorismo, habéis creado una escuela online, que es la Escuela de Interiorismo Estratégico, en el que ya estáis acompañando a otros profesionales a que aprendan vuestro recorrido, que ya ha salido en un par de ocasiones, ¿no? En la entrevista. Y me encanta porque es demostrar que también podemos crear negocios de arquitectura que complementen, para mí son nuevas vías de monetización de mi negocio, porque es verdad que muchos negocios de arquitectura tienen ese problema de la falta de recurrencia, ¿no? O de repente ahora facturas 100 y de repente estás 4 meses atravesando el desierto porque no te entra nada, que se puede hacer mejor, pero es una sensación muy habitual, ¿no? Cuando tú de repente abres esa nueva vía de monetización a través de canales online, de repente te abres a la posibilidad de escalar, de no solo hacer una venta, sino hacer X ventas, ¿no? 100 ventas, 1000 ventas, las que sean. Entonces, ¿qué nos contáis respecto a esto? Porque a mí me parece que lo habéis hecho también muy bien en esta parte y además me parece muy interesante porque ha salido varias veces en la entrevista la coherencia, ¿no? Es decir, yo ya lo he conseguido, puedo demostrar de forma contrastada que mi trabajo consigue estos resultados, ahora te enseño a ti. Es decir, desde la coherencia y la experiencia de 20 años de experiencia, ahora acompaño pues, a gente joven o a otros profesionales a que su camino sea más fácil porque yo les apalanco en mi conocimiento para que puedan ir más rápido. Sí, bueno, empieza tú si quieres, Iván. Nosotros somos una empresa muy pequeñita y como tal no tenemos política de RSC, pero sí es cierto que a pesar de no contar con ello, pues realmente siempre nos ha gustado mucho ayudar. En ese sentido, en más de 20 años de trayectoria que llevamos, nunca hemos dicho que no, por ejemplo, cuando nos han llamado de las escuelas de diseño, escuelas de arquitectura interior, siempre nos hemos prestado para exponer o aportar nuestro granito de arena desde la más absoluta humildad. Entonces, siempre nos hemos sentido muy cómodos en estos menesteres, en los de ayudar
y prestarnos para remangarnos e implicarnos en otros proyectos que no sean los nuestros, los propios, ¿no? Entonces, en ese sentido, la escuela daba respuesta a esto, ¿no? Ayudar en las carreras de otros compañeros. Por otro lado, también la escuela tenía sentido desde el punto de vista de insuflar aire fresco en la profesión. Nosotros llegamos al estatus en el que estamos a día de hoy, desmarcándonos un tanto de ese interiorismo y arquitectura un tanto rancia que pinchó con la dichosa crisis del 2008, esa arquitectura y ese interiorismo del pelotazo que hablábamos antes, de esos honorarios camuflados, de esa forma de hacer pues muy casposa, y quisimos desmarcarnos de aquello. Entonces, la escuela lo que viene es a formar a nuevos compañeros que abracen esta nueva forma de hacer, que crean y confíen que hay un nuevo interiorismo honesto y que puede ayudar a hacer un mundo mejor. Entonces, la escuela también daba respuesta a esta necesidad. Y luego a mayores hay dos tipos de legados que puedes dejarle a tus condescendientes, ¿no? Uno son legados tangibles, pero ¿por qué no? También puedes dejar legados intangibles. Y bueno, pues a Orlando y a mí, e insisto, desde la más absoluta humildad, no nos apetecía que esto se muriese con nosotros. Entonces, de algún modo, teníamos que dejar esa semilla. Y esta semilla, pues no cabe duda que es la escuela. Ahora nuestra forma de pensar ya no es solo nuestra, de Orlando Iván y de Iván Orlando. Esta forma de pensar ya tiene un nombre, que es el interiorismo estratégico, y ya tiene una escuela que forma en interiorismo estratégico. Entonces, lo que viene es a cerrar el círculo de nuestra carrera profesional y permitirnos también, desde el egoísmo, pues también disfrutar de una parte de la profesión que hasta el momento no podíamos disfrutar porque estábamos saturados con lo que es el estudio. Pues bueno, pues a día de hoy, por suerte y porque nos lo hemos currado, pues ya tenemos una posición que nos permite pues disponer de parte de nuestro tiempo para estos menesteres de los que también disfrutamos. Y para terminar, pues, y no me duelen prendas en reconocerlo, tiene una parte de negocio, no cabe duda, porque no podríamos estar formando a esos diseñadores del futuro que ante todo les inculcamos que tienen que ser empresarios si desde nuestras acciones no estuviésemos también responsabilizándonos de que esto ante todo tiene que ser también sostenible en lo económico. Pero Entonces, tiene parte de negocio, pero indudablemente también tiene de complejidad. Es decir, ya te metes en un mundo plenamente digital, de lanzamientos digitales, de trabajar la comunicación, de invertir en publicidad. Quiero decir, al final el negocio evoluciona, pero también se va haciendo más complejo y de repente a lo mejor necesitas profesionales hiperespecializados que te ayuden pues, con la publicidad o con lo que sea, porque el día tiene 24 horas para todos y si Iván se va a Mallorca, no puede estar programando no sé qué en Facebook, ¿no? Entonces, no lo digo por menos, lo digo para poner en valor la voluntad de quiero aportar al mundo, pero también por el camino me complico, ¿no? Indudablemente tengo un objetivo que también es económico, ¿cómo no? Es que negocio por definición tiene que ir acompañado de la palabra beneficio, si no, no estamos hablando de negocio. Al final, Paula, estaréis conmigo, las ONGs tienen que ser, desde el punto de vista económico, también sostenibles. Sostenibles, efectivamente. Porque si no, todas esas buenas acciones que llevan a cabo se terminarían. Entonces, incluso, que no lo somos, no quiero ponerme en el mismo estatus ni nada más lejos de la realidad, pero quiero decir que la economía tiene que estar presente en todo tipo de acciones, incluso estas. Las satisfacciones que da una escuela de este tipo no se pueden medir en base al dinero porque es que una Estoy sola contigo. persona
Estoy Que una contigo. sola persona te diga que le has transformado la vida es la hostia. Pero que te lo digan cada semana no se paga con Estoy dinero. contigo. Aún así, te diré que si la empresa, si la escuela no fuera rentable, acabaría cerrando. Y esto se lo decimos a los alumnos, así de claro. No nació con fines económicos, pero si se mantiene es porque realmente es rentable. Si no, no acabaría cerrando. Ahora bien, las satisfacciones que da son brutales. Estoy contigo. Yo me En cuanto a estoy... lo del legado, ¿perdona? No, sí, acaba, sigue, No, sigue. iba a decir que esta semana he escuchado una frase, Iván hablaba del legado, de dos tipos de legado. Escuchaba una frase que me pareció tremenda de Modigliani que decía que la herencia en realidad es un fallo de cálculo. Entonces, no hay mejor legado que una escuela de este tipo. Y como bien dices, es complejo. Es una línea de trabajo que cuando iniciamos no esperábamos que creciera tanto y tan rápido, que diera tantas satisfacciones, pero es complejo, es un negocio que no tiene nada que ver con el físico y que aparte también te ofrece un ramillete de oportunidades que a lo mejor no te imaginas cuando empiezan, ¿no? Sucede un poco lo mismo que nos sucedió en su momento con la presencia online, con la presencia digital. Bueno, y el entrar en contacto con tantas personas que de mentalidades tan variopintas, con conocimientos tan diferentes, pues también te hace crecer de algún modo. Los alumnos suelen decir mucho que nuestra formación, más que una formación, es una transformación. Y yo creo que nosotros también nos estamos transformando de algún modo, formando parte de esta escuela y de la comunidad, de la gran comunidad que se ha formado en torno a la escuela. Y luego sí quería terminar simplemente diciendo, hablabais al principio de la coherencia. Yo creo que esta escuela no tendría sentido sin el estudio. Es decir, por mucho que pueda crecer la escuela, sin el estudio no tiene sentido. Nosotros necesitamos saber que lo que estamos contando se fundamenta en una experiencia. Es decir, no son teorías infundadas, no es lo que he visto en no sé qué vídeo y he leído en no sé qué libro, sino que es lo que yo he visto en los últimos 20 años. Y esto te lo cuento. Y lo que voy a hacer con ello es simplemente ahorrarte muchos años de disgustos. Si me haces caso y si aplicas y lo adaptas a tus circunstancias, ¿no? Si no tuviera ese bagaje, ese background, creo que no sería capaz de montar, no seríamos capaces de montar esta escuela, ¿no? Bueno, ¿y próximos objetivos del estudio y de la escuela? Pues nada ambiciosos, seguir, estamos muy satisfechos y muy contentos, o nada ambiciosos o muy ambiciosos, simplemente seguir como estamos, ¿no? Tenemos proyectos muy interesantes ahora mismo en cartera, hay posibilidades de proyectos muy interesantes. La escuela en continuo crecimiento, tenemos una edición que más o menos cada 3-4 meses está en la calle, de hecho estamos a punto de abrir nuevamente plazas y estamos súper ocupados y muy contentos con ello. No me atrevería a poner un objetivo mayor porque me parece bastante ambicioso en ese sentido. Partido a partido, ¿no? Que se Partido a dice partido. ahora Eso decía por Donald abrazar Trump. la metáfora deportiva, ¿no? Partido a partido. Sí, bueno, lo que comenta Orlando, no hay ni a medio ni largo plazo ningún objetivo que nos mueva, simplemente pues ir mejorando día a día, tanto la escuela como el estudio, mejorando ya no solo nuestra posición, la de Orlando y la mía y la de Orlando, sino la del resto de compañeros que tenemos en el despacho. Hemos hecho muchos cambios a ese respecto. Recientemente hemos cambiado la oficina para estar más cómodos todos. Hemos cambiado el horario para que la gente también pueda conciliar y se vayan pues muchísimo antes a sus casas o a donde consideren. O sea, sí es cierto que hemos trabajado también en mejorar las condiciones de todos los que somos Iván Cotado, que aunque lleven mi nombre, no soy ni yo ni Orlando, somos un grupo de
de compañeros y compañeras los que llevamos esta marca adelante. Entonces, en ese sentido, pues también nos vamos a hacer lo posible por mejorar cada día y bueno, pues ahora mismo es lo que nos mueve, pensar en lo que vamos a hacer mañana y mejorarlo y disfrutar del camino, que siempre tendemos a idealizar el objetivo y desatendemos el día a día y con el paso de los años yo personalmente me he dado cuenta que no hay mayor felicidad que disfrutar del camino y olvidarnos de tanto de la meta final, sino hacer lo posible por asegurar que mañana lo vamos a disfrutar y lo vamos a hacer bien. Pasado ya lo pensaremos mañana, ¿no? Entonces, ese es el partido a partido en el que ahora nos estamos involucrados. Pues yo creo que me sumo al disfrute. Me parece importante. Cada vez estamos más estresados en general, no digo nosotros, solo de la sociedad, ¿no? Vivimos pegados a un teléfono y pegados a una meta temporal y creo que sí, que si aprendemos un poquito a disfrutar, nos vendrá bien. A todos en general, creo. Entonces, me sumo a ese objetivo. Bueno, pues yo creo que es un broche de oro perfecto para concluir aquí la entrevista, si os parece, ¿no? Yo creo que hemos hecho un recorrido muy interesante. A mí me interesa mucho ayudar a abrir mentes y transformar creencias, ¿no? Gente que se piensa que solo se puede trabajar en 50 kilómetros a la rotonda, pues el que se vea la entrevista va a ver que es posible conseguir cosas y que si te centras a nivel estratégico en hacer cosas, las cosas pasan, ¿no? Entonces, os quiero dar las gracias a los dos, ha sido un gran placer y nos veremos pronto, espero. Seguro. Nos veremos prontísimo, creo yo, Sí, porque sí. En esta nueva apertura de plazas de la escuela vamos. Sí. Bueno, es verdad, hemos hablado de hacer algún directo juntos. Algún directo juntos haremos. Nada, el agradecimiento es nuestro, Paula. Es un placer y un honor estar aquí contigo. Una charla muy, muy agradable. Espero que, además de agradable, alguien y que ayude, con que ayude a uno, ¿no? Ya nos damos por satisfechos. Bueno, muy bien. Nada, pues Paula, un placer y al contrario, agradecidos nosotros que cuentes con nuestra presencia y bueno, ya sabes que puedes llamar a las puertas de esta casa las veces que quieras y que con mucho gusto pues te atenderemos y ayudaremos en lo que podamos y más. Muchas gracias, de verdad. Bueno, me estoy acordando de una de mis amigas que dice Galicia calidade, ¿no? Pues así. Así es, así es. Pues nada, nos despedimos ya. Fuerte abrazo para todos. Os invito a todos a que os suscribáis al canal de YouTube, que ya estamos casi llegando a los 500, que no lo dicen, pero pico y pala, en targets que no son muy mainstream. Crecer en YouTube en estos momentos es complicado, pero bueno, poquito a poco ahí vamos. Lo celebraremos como se merecen esos 500 y bueno, nada, esta semana yo creo que ya pasamos, por ejemplo, los 5.000 en LinkedIn, que también está muy bien. Así que nada, nos vemos en la próxima entrevista de Arquitectura en Clave Digital. Un abrazo. Enhorabuena, Paula. Abrazo a todos. Chao, chao.